Bueno, vamos a continuar con las actividades a desarrollar. Estamos desarrollando el día de hoy el tema de estática 2. ¿Qué podemos hablar nosotros de estática 2? Como pueden apreciar ustedes, vamos a hablar de la parte del momento de una fuerza, ¿ya? Cuando estamos hablando de la parte de un momento de una fuerza, es que realmente, como su mismo nombre lo dice, va a actuar una fuerza sobre un determinado punto, ¿no? Entonces, podemos decir que dicha fuerza está proveniente de una magnitud vectorial cuyo valor indica la tendencia, dice, a la rotación, ¿no? O sea, ¿qué significa? Que cuando yo aplico una fuerza en un determinado punto, se va a originar una rotación, o sea, un movimiento, ¿no? Entonces, una rotación que provoca una fuerza, dice, aplicada sobre un cuerpo respecto a un centro de rotación. Podemos saber acá el momento de un determinado punto, ¿no? Que puede ser positivo o negativo la fuerza. Cuando indica que F puede ser positivo o negativo, te está hablando de los sentidos. Sí, de los sentidos. Nosotros sabemos en la magnesia de reloj, por ejemplo, ¿no? Que tenemos el sentido de la magnesia de reloj es negativo, pero si va opuesto a la magnesia de reloj es positivo, ¿no? Esto determina el signo de cada uno de ellos, ¿sí? ¿Y qué podemos apreciar acá? Si ustedes analizan o interpretan esta gráfica, yo tengo acá en este caso una varilla perpendicular a un plano, la cual estoy aplicando. Imagínate que es un perno, ¿sí, no? Está en una tabla, de repente enganchada, empernada, ¿no? Y la cual yo estoy aplicando acá una fuerza en una determinada distancia hacia el punto, ¿no? Donde voy a aplicar el momento de dicha fuerza, ¿no? Entonces siempre la distancia que va a haber con la fuerza debe formar, ¿qué cosa? 90 grados, ¿no? 90 grados, ¿sí? Como pueden apreciar acá, esto significa 90 grados, ¿sí? Debe ser siempre perpendicular, ¿sí? Perpendicular es algo que es 90 grados, o ortogonal, ¿no? 90 grados, ¿sí? ¿Qué más podemos decir acerca de esto? Por ejemplo, en la parte de acá tenemos el momento de una fuerza, ¿no? F, con respecto a un punto, dice, serio, ¿no? Eso significa que este es mi punto de apoyo donde yo voy a aplicar el momento, ¿no? En este punto voy a aplicar el momento. ¿Qué pueden apreciar ustedes acá? Esta es una bisagra, ¿no? Un pin que está sujetando, en este caso, un varilla, un fierro, ¿no? Está sujeto. Y ustedes saben de que este pin, vamos a imaginar de que este sea un pin, o así, vamos a ver. Y esto tiene opción de poder, ¿no? Rotar, ¿no? Según la fuerza, como le aplico. Miren, ¿qué pasa si yo aplico, por decir, una fuerza acá? Baja. Eso significa que si yo aplico una fuerza hacia abajo, se dan cuenta que sentido es negativo. Está rotando igual que la magnesia del reloj, por eso es negativo. Pero ¿qué pasa si yo tengo acá la bisagra o el pin y aplico una fuerza hacia arriba, hacia acá? Mira cómo se mueve, ¿no? Entonces, ¿qué es? Positivo. Entonces, cuando yo hable de la fuerza,
va a depender mucho de la ubicación, ¿no? Como sea. Y no te olvides de que siempre, para que exista dicho momento, ¿no? Debe formar 90 grados la distancia con la fuerza. Acá debe formar 90 grados, ¿sí? Siempre. Y si no lo es, se hace posible mediante trigonometría. De ahí vamos a ir viendo, ¿no? Poco a poco. Entonces recordemos acá, este es como una bisagra, ¿no? Un pin al cual está sujetando una barra. Entonces ya sabemos, ¿no? De la distancia de la barra y la fuerza que yo estoy aplicando. Dependiendo. Ustedes, no sé si han tenido la oportunidad de repente en la vida cotidiana, ¿no? Ajustar unos pernos. No sé si han tenido esa oportunidad. Si tú tienes un perno, vamos a suponer que es el perno, ¿no? Y de repente vas a empernar de repente tu cama, no sé, parte, ¿no? De algo. Entonces tú traes tu llave, ¿no? Y haces este movimiento tú siempre. Imagínate que este sea la llave, ¿no? Vamos imaginando que este sea la llave. Entonces imagínate, es así, y tú siempre vas a hacer este movimiento, ¿sí? Para ajustar. ¿Qué significa? Que esta llave va a tener una determinada distancia, ¿sí? Este es el perno y esta es la llave, imagínate. Y mira, observa entre el brazo y la llave. Mira qué ángulo estoy formando. Mira, 90 grados. O sea, ¿qué significa eso? Que cuando la distancia y la fuerza, en este caso que voy a aplicar, entre ellas forman 90 grados, ¿no? Significa es una posición adecuada para poder aplicar mayor intensidad de fuerza, ¿no? Para poder, en este caso, poder abrir de repente un perno que de repente deseas desentornillar, por decir, ¿no? Porque para ajustar debe ser fácil, pero si es difícil, entonces vas a aplicar más fuerza, ¿no? Pero lo ideal dice que debe formar 90 grados, ¿sí? 90 grados, ¿no? Entonces, este es el caso A que estamos analizando, ¿sí? Como puedes apreciar acá, este es el momento de dicha fuerza, ¿no? Hacia la barra, ¿no? En un determinado punto, ¿no? O sea, siempre tú vas a aplicar el momento donde se origine, en este caso, el movimiento. Por ejemplo, para que este cuerpo esté en equilibrio, yo aplico un momento justo porque yo sé que ese punto se va a mover. Entonces ahí aplico el momento yo, ¿no? Ahí aplico el momento. Entonces ya interactúa entre la distancia y la fuerza, que en este caso va a formar 90 grados. ¿Sí? Acá está la fórmula. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede en el B? De igual forma, acá tenemos una barra, ¿no? Está sujeto a un pin, una bisagra, ¿no? Ahí está, ¿lo pueden ver? Ahí está. Desde la distancia de la barra, pero en este caso, si te das cuenta, mira cómo está aplicada la fuerza, mira. Ya no forma 90 grados como en este caso de acá. Acá sí forma 90 grados. Lo voy a pintar para que me entiendan, ¿sí? Y recuerden que ahí forma 90 grados. Mira. Ahí 90 grados, ¿sí? ¿Sí? Pero acá forma 90 grados. Tiene, si puedes fijarte, tiene la misma dirección que la distancia, o sea, es todo lineal. O sea, no hay ángulo. O sea, ¿qué significa? Que la fuerza que estoy aplicando
no va a tener una determinada distancia. Por eso que siempre cuando la fuerza tiene el mismo sentido, dirección en este caso, la distancia, dirección, ¿sí? Dirección, se va a anular en este caso, ¿no? Y el momento sale nulo, como pueden apreciar. Acá tenemos otro caso, el caso C. ¿Qué pasa cuando dicha fuerza que tú aplicas, vamos a poner la F de la fuerza que estoy aplicando, está formando acá un ángulo de inclinación? Ahí se forma un ángulo de inclinación. Ahí se forma un ángulo de inclinación. Entonces, la distancia me la da, pero somos conscientes de que dicha fuerza está inclinada y no forma 90 grados en este caso con la distancia. Entonces, tú puedes hacer un caso así, o también puedes aplicar trigonometría de dos formas. Puedes aplicar un poco de geometría con trigonometría, o también se puede desarrollar de otra forma, ¿sí? Vamos a desarrollar la pantalla para que puedas entenderlo mejor. Esta es una forma, ¿sí? Yo proyecto del punto donde se comete el movimiento, este es el punto, ¿no? Lo coloco como un punto fijo, proyecto, ¿no? O prolongo, ¿no? Una longitud, y prolongo también la fuerza. Y se van a determinar, se van a encontrar en un determinado punto, la cual va a formar 90 grados, que eso es lo que yo busco. Entonces, como forma ya 90 grados, imagínate que este viene a ser ¿qué cosa? Al frente del 90, que viene a ser la hipotenusa. Y acá tengo el ángulo, ¿no? Yo sé que esta distancia va a ser F, ¿no? En este caso, la fuerza. Y tengo acá D, seno del ángulo. O sea, frente al ángulo es seno. O sea, esta es la hipotenusa. Entonces pongo D, seno del ángulo. Entonces, como ya tengo la distancia ubicada en esta parte, ya lo puedo multiplicar por la fuerza porque ya forma 90 grados. Esa es una forma, ¿ya? La otra forma sería de que vamos a dibujarlo mejor para que lo puedan entender. ¿Sí? Acá en la parte de acá. Yo tengo acá, por decir, la barra, imagínate. Acá está la barra. Acá está la barra. Y acá tengo una fuerza inclinada, ¿no? Acá tengo una fuerza inclinada. Acá vamos a ver la fuerza inclinada. Acá está. Ahí está la fuerza que está inclinada. Y acá está el ángulo de inclinación θ, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a aplicar un poco de vector y trigonometría. Si puedes apreciar acá, la distancia me lo da, que este es D, esta es la fuerza, recuerda. Lo que yo tengo que buscar es de que esta fuerza, ¿no? Forme ¿qué cosa? 90 grados con quién? Con la distancia. Eso es lo que yo busco. Entonces fácil. ¿Por qué? Porque yo sé que este es mi resultante que apunta hacia abajo. Entonces yo hago esto. Ver por vector. Yo puedo hacer esto. Por vector yo puedo hacer esto. Y acá. Mira, esta F le colocamos acá. Si acá es, por decir, teta, entonces acá tenemos teta. Como yo sé que esta es mi fuerza resultante, entonces las dos flechas deben ser opuestas, una así, consecutiva de la otra, y la resultante. Entonces, tenemos un triángulo notable, al cual conozco acá forma 90 grados, no te olvides, y acá
está la hipotenusa frente a 90. Entonces, si yo conozco la hipotenusa y tengo el ángulo, siempre el cateto opuesto va a ser F, porque por el seno del ángulo que es teta. No siempre, frente al ángulo F seno, ¿no? Entonces, como te das cuenta, esta fuerza sí forma, ¿qué cosa? 90 grados con la distancia. Entonces, la que voy a aplicar es esta, ¿no? F seno de teta. Y eso es justamente lo que te está indicando acá. Vamos a suponer, yo he trabajado con la fuerza, acá he trabajado con la distancia. Yo lo que he hecho es a la fuerza lo he llevado al eje Y para que forme 90 grados con la distancia. Eso es lo que he hecho yo, ¿sí? Acá ha proyectado y ha trabajado con la distancia, ¿no? Al revés. Acá ha trabajado la distancia, ¿no? Y puedes ver acá. Pero si te das cuenta, si yo aplico acá, acá está la bisagra, imagínate, o el fin, ¿sí? Entonces si yo aplico el momento acá, es el momento de una fuerza, va a ser igual a la fuerza, pero mi fuerza es esta, pues, ¿no? O sea, F por el seno de teta multiplicado por ¿qué? Por la distancia, ¿sí? ¿No? Pero si te das cuenta, esta expresión, F seno de teta por D, es la misma que F de seno de teta. Entonces yo puedo expresarlo de cualquier forma, así o así, ¿no? Entonces quieren que entiendan bien, ¿no? La parte de vector, sobre todo, ¿no? Se trabaja ángulos, ¿no? Trigonometría. Así que por favor, vamos a continuar entonces, vamos a borrar esto. Entonces, tener cuidado, entonces acá, ¿sí? Cada vez que te pidan un ángulo inclinado, en este caso, la fuerza inclinada, entonces aplicas, ¿no? Las funciones trigonométricas. A ver, ¿qué más? Ya los tres casos que tenemos: caso A, caso B y caso C. ¿Qué dice el teorema del Varino? Dice de que para aplicar el momento de una fuerza es igual a la sumatoria de todos los momentos que vas a aplicar, ¿no? Todos los momentos. Entonces, tenemos acá un problema, ¿no? Acá tenemos un problema de aplicación, la cual vamos a detallarlo en la parte de allá. Entonces, antes de resolver este problema, no te olvides que esto es como una bisagra, ¿sí? Imagínate, o un pin, recuerda, ¿no? ¿Qué pasa? Imagínate que esté perforado y acá, ¿no? Un hueco y ¿ves? Este sirve como una guía, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Por decir, sí, acá está, y yo de la parte de acá aplico una fuerza hacia arriba, perpendicularmente. ¿Qué movimiento? Si yo aplico la fuerza acá, esto va a rotar hacia abajo, ¿no? Si yo aplico la fuerza acá abajo, va a rotar. Eso es justamente lo que estamos hablando, positivo. Pero si en este caso yo aplico una fuerza de arriba hacia abajo, no te olvides, entonces es ¿qué cosa? Negativo. Y esas condiciones se deben tomar acá, ¿no? Dependiendo de la fuerza y el sentido que va a tomar. Por decir, acá tenemos el pin, ¿no? Acá tenemos una plancha, se puede hacer acá, ¿no? O una placa, ¿no? Como dice acá. Dice en la placa cuadrada, ¿no? Es una placa cuadrada. Significa que todos sus lados son iguales. Acá hay 2 metros, acá 2 metros, 2 metros, 2 metros, ¿no? Vamos a colocarle, ¿no? Vamos
vamos a colocarlo acá. Si acá es 2 metros, entonces acá es 2 metros, acá también es 2 metros y acá también es 2 metros. Bien. 2 metros, 2 metros, 2 metros. Es una placa, dice, de forma cuadrada, ¿no? Dice, calcular el momento resultante con respecto al punto, o sea, que se te está diciendo qué punto C, y decir en qué sentido, o sea, si el sentido es positivo o negativo, eso es lo que te está pidiendo, ¿no? Entonces, vamos a contar cuántas fuerzas lo damos nosotros. A ver, una fuerza, 2 fuerzas, 3 fuerzas, 4 fuerzas y 5 fuerzas. Listo. Entonces, lo que nosotros vamos a aplicar en este momento es el teorema de Weidenbach, ¿no? Este teorema. ¿Por qué? ¿Por qué el de acá? Dice, profesor, ¿y por qué no esto? ¿Por qué no acá? No. Tienen que entender algo. De que acá te está hablando de que la sumatoria es porque no solamente hay una fuerza, sino hay varias fuerzas. Pues. Este caso solamente cuando hay una sola fuerza y forma qué cosa, 90 grados, ¿no? ¿Cuánto sucede? Cuando hay una sola fuerza y en este caso la fuerza tiene la misma dirección que la distancia, ¿no? O sea, todo es paralelo, si te das cuenta, o es lineal, o con lineales. Entonces no va a formar un ángulo, nada, se anula. Y cuando hay un ángulo inclinado. Entonces, de repente, en la parte de acá podemos encontrar una combinación entre todos, o si no entre A y B, o si no entre B y C, o bien entre A y C, dependiendo qué es lo que nos van a dar a nosotros como datos en este problema. A ver, vamos a concentrarnos, ¿sí? Ya saben que aplico este teorema, ¿por qué? Porque no solamente hay una fuerza. ¿Cuántas fuerzas hemos contado en este momento? Son 5, ¿no? 1, 2, 3, 4, son 5 fuerzas, por eso dice sumatoria. Sumatoria significa que hay varias fuerzas, ¿no? Ya está, ahora, a ver, empecemos. Recuerda que F, según el sentido como tome, ¿no? Como se aplica acá, va a determinar el signo, si es positivo o es negativo, ¿sí? No la distancia, sino la fuerza, por favor. Y te voy a decir después por qué la fuerza. Imagínate que esta parte, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo, por decir, en el libro de ustedes, ¿no? Este es su libro de ustedes, miren. El libro de ustedes representa más o menos, ¿no? En este caso la placa, ¿no? Imagino. Entonces, imagínate que yo tomo un lado acá. Ahí está. ¿Y qué es lo que yo estoy haciendo? Acá. Estoy tratando de jalar hacia adelante. Entonces, miren, ¿qué pasa si yo agarro acá y jalo acá? ¿No? Jalo acá. Yo te hago una pregunta, pero que estés atento, ¿no? A la indicación. ¿Cuál de los casos tú crees que estoy aplicando cuando yo aplico, ¿no? En el momento, en el punto 0? Acá es la fuerza 10 newton, la distancia 2 metros. ¿Cuál de los casos es? ¿El caso A, el caso B o el caso C? A ver, te lo dejo, piénselo. ¿Cuál de los casos es este? ¿Pensaste? Creo que ya, ¿no? A ver, ¿cuál de los casos? Caso 1. No puede ser el caso A, porque si te das cuenta, esta distancia que tú ves acá no forma 90 grados con la fuerza. ¿Sí o no? Entonces, otra cosa. ¿Tomamos el segundo caso? Sí, ¿no?
Sí, semejante a este. Semejante a este. ¿Por qué? Porque es lineal. Entre la fuerza y la distancia, una sola línea. Sino que acá la línea es opuesta, si te das cuenta. Lo está jalando hacia allá. En cambio acá lo está comprimiendo más bien, ¿no? Lo empuja hacia ti, lo comprime hacia ti. Entonces, si yo tengo acá, en este caso la placa, imagínate que esta es la bisagra, yo al aplicar una fuerza aquí, más tiendo al jalar, más tiendo a que suba o a que baja. ¿Qué dicen ustedes? Si te das cuenta, por la gravedad de la Tierra, esto más tiende a bajar que a subir, pues, ¿sí o no? ¿Eso qué significa? Que va, si yo jalo por acá de esta forma, así, esto va a tender más a caer que a subir, ¿sí o no? ¿Está bien? ¿Entendido? ¿Eso qué significa? De que si yo jalo y esto cae, eso significa que va en favor de la manecilla del reloj, por lo tanto es negativo. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aplicar la sumatoria, en este caso, ¿no? Vamos a aplicar el momento en el punto F, y vamos a aplicar toda la sumatoria, o sea, toda la fuerza. Entonces, ya sabemos de que este F es, al jalar hacia adelante, se convierte en negativo, o sea, menos 10. ¿Qué cosa? Newton. Multiplicado por quién? Por su distancia, que es, en este caso vamos a anular la distancia. ¿Por qué? Porque es paralela, ¿sí? Se está en una misma línea, anulamos. Otro, pasamos al 2. Fuerza 2. Y imagínate, vamos a dejar acá. Imagínate, acá está la placa. Imagínate que yo aplico la. Mira lo que va. Cuando yo jalo, ¿qué te das cuenta? Mira. Imagínate, esta es la bisagra. Y si yo jalo por acá, mira, ¿cómo se mueve? Mira. ¿No? ¿Tiende a qué? ¿A subir o a bajar? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿No? Esta es la bisagra y esta jalo. Tiende a subir, ¿no? Miren en qué sentido va. Si jalo por acá, anti, entonces ¿qué es? Positivo. Entonces positivo. Entonces acá, positivo. De repente tú ves el expresor y la distancia, pero la distancia es esta, de aquí a acá, ¿cuánto hay? 2 metros. Bien, esta distancia no es perpendicular con esta. Si yo proyecto esta línea hasta acá, dime, una forma 90 grados entre esta distancia y esta fuerza, va a formar 90 grados. Eso tienen que entender ustedes, ¿no? Eso tienen que entender ustedes. Recuerden que toda fuerza se prolonga, no es como si fuera un vector, ¿no? Lo extiendo hasta acá. Y esta es la distancia. Entonces, esta distancia va a formar 90 grados. 90 grados ¿con quién? Entonces, sabemos que F ya es positivo, entonces vamos a sumar. Entonces, estamos aplicando acá más, ¿no? Más. ¿Qué cosa? 20 newton. 20 newton. Por la distancia, que es 2 metros en este caso. 2 metros. Ya está. Pasamos ahora a la fuerza 3. Si te das cuenta, ¿qué podemos observar en la fuerza F3? Bueno, igual forma, tomamos como ejemplo el libro. Ahí está la bisagra, y yo lo jalo
Mira. ¿Ves? Mira. Si esto es así, entonces vamos a tener, ¿no? Igual a la cierre, ¿no? Entonces, por lo tanto, este es negativo 5. Ahí está. Entonces, hay que tener mucho cuidado acá, ¿no? Ya sabemos que es negativo, y si te das cuenta, esta distancia es perpendicular, ¿no?, a la fuerza. ¿Sí? Es perpendicular. Entonces, ¿qué tenemos? A ver, ¿qué tenemos acá? Si es negativo, entonces es menos 30, ¿no? Menos 30 newton por 2 metros. Ahí está. Menos 30 newton por 2 metros. Pasamos a F4. A ver, ¿qué dices tú? Pasamos a F4. Ahora, pasamos a F4. ¿Qué dices? F4. A ver. Mira lo que sucede. Justo en F4. ¿Va en la misma línea? ¿No? Ah. Pero ¿cómo se dejarlo acá? Este más tiende a dar así. El cierre el reloj, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? A ver. Esta es la acá. Y voy a bajarlo acá. Entonces va a tener mínimo. ¿Ves? Mira cómo vuelta, ¿ves? Un caso de tú vas a jalar por acá y se va a dar la vuelta, si no, no tiene. ¿No? O sea, hay que tener cuidado ahí. Entonces, como puedes apreciar, acá esta fuerza es negativa, ¿no? O sea, menos 40 que newton, ¿no? Pero como está en el mismo sentido que la distancia, entonces se va a anular. O sea, ¿qué falta? El último. ¿F qué? F5, la fuerza F5. A ver, ¿qué podemos observar? Si yo lo jalo por acá, esto va a seguir, ¿no? Para que se mueva así, en el sentido de la magnesia del reloj. Por lo tanto, también es negativo, ¿sí? A ver, vamos a ver si es verdad. Vamos a ver si es verdad. Si tengo acá, empezar, yo jalo por acá, es verdad. Pues, ¿no? Si yo jalo, y la magnesia del reloj, ¿cómo va? Así, pues, ¿no? Entonces, entonces acá F negativo menos 50 newton. Si te das cuenta, esta fuerza forma 90 grados. Si te das cuenta, ¿con quién? Con la dis. Así es. Entonces, ya por 2 metros. Ya está. Entonces, si escribimos el resultado acá, el momento de la fuerza en el punto C sería igual, multiplico, se anula todo, multiplico sería 40, no, 20 por 2, 40 newton por metros, newton por metros. Vamos a dejarlo así, newton por metro. ¿Sí? Y ya aplicamos, es Joule. ¿Sí? Acá tenemos menos, multiplico sería 60 newton por metros. Sigo, multiplico, se anula todo. Y acá sería menos 100. Menos 100 newton por metro. Entonces, tenemos 100, 160 negativo, 40 sería menos 120.
Esto. Si te das cuenta, acá tenemos Newton, no por la distancia que está dado en metros, ¿no? Entonces, ¿qué signo te sale como resultado? Esa es la pregunta que tú te haces, ¿no? Porque si tú analizas el problema, no solamente te pide allá el resultado del momento, dice, en la placa cuadrada de lado 2 metros, ¿no? Calcula el momento, dice, calcula el momento, ya calculaste el momento, basta. Este es el momento, ya. Ahí calculaste el momento. El momento resultante con respecto al punto C, ahí está, sí. Y decir en qué sentido, fíjate, o sea, decir si es negativo, entonces va a favor de la manecilla del reloj, porque está saliendo signo negativo, entonces, ¿entendido? Entonces podemos decir, entonces es un polar, ahí, listo. ¿Por qué? Porque está saliendo signo que negativo. Y como pueden ver, está fácil, está complicado, ¿no? Entonces, recordar estos tres casos, ¿no? Estos tres casos. Ya has visto de que en un solo ejercicio yo puedo aplicar, en este caso hemos visto estos dos casos, ¿no? Sino que acá tenía la flecha opuesta nada más, pero estos dos casos son semejantes. Falta cuando hay un ángulo de inclinación, ¿no? Pero ya sabes cómo se utiliza, ¿no? La idea es que forme 90 grados, en este caso la fuerza, o la distancia también podría ser, no solamente la fuerza se tiene que llevar de forma perpendicular hacia la distancia, sino también la distancia, pero dependiendo del punto donde está sujeto también, ¿no? Sí, hay que tener mucho cuidado. Bueno, como puedes apreciar, ya hemos terminado este ejercicio y te queda a ti a poder leer más, tener más información sobre este tema de estática 2. Por mi parte, vamos a seguir todavía desarrollando más ejercicios, ¿no? Para el mejor entendimiento, ¿no? Este solamente es un ejemplo nada más, ¿sí? Más adelante vamos a desarrollar más casos todavía, la cual ya tú vas a poder aprender mejor y vas a poder poner en práctica tu conocimiento en el desarrollo de las actividades que te corresponde a ti, ¿no? Entonces, de repente hacemos un caso más, ¿sí? Para el mejor entendimiento, ¿sí? A ver, vamos a ver. Bueno,
continuando dando ejemplo sobre el tema de estática 2, vamos a desarrollar este ejercicio. Dice, determine la tensión en la cuerda sabiendo que el peso de la barra es de 120 newton. O sea, esta barra, como puedes apreciar, acá tiene un pistón, ¿no? Está atado ahí, un pin, ¿no? Está atado, y esta barra presenta un peso de 120 newton. Entonces, está sujeto por una tensión, si pueden darse cuenta acá, está sujeto por una tensión acá, ¿no? Está sujeto. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es hallar su DCL, o sea, el diagrama de cuerpo libre. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros en este momento? Esta barra la vamos a trasladar al lado de allá, pero antes de eso, nosotros tenemos que darnos cuenta de que acá la barra está en contacto. Entonces, acá va a haber una reacción en el eje X y otra reacción, ¿no?, en el eje Y, como pueden apreciar, ¿no? Porque es un punto de apoyo, ¿no? Hacia, en este caso, hacia la barra, ¿no? Así, y el otro vertical hacia arriba, ¿no? Sujetando el peso. Entonces, nosotros vamos a trasladar esta barra hacia un lado, ya, vamos a trasladarlo en la parte de acá. En la parte de acá vamos a trasladar esa barra y la cual vamos a poder hallar el DCL de esa barra, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando tú trasladas la barra, te vas a dar cuenta que acá te están ganando el peso, que es 120 newton, a cual nosotros vamos a concentrar de que el peso se encuentra en el medio, la parte media, ¿no?, de 120 newton. Entonces, como estamos sumando 120 newton como peso, entonces está concentrado en el medio. Entonces vamos a subdividir estos 4 metros en dos partes iguales, o sea, 2 metros y acá 2 metros. Eso significa que yo el momento, ¿sí?, el momento lo voy a tomar en este punto, ¿sí?, en este punto voy a tomar el momento, ¿no? Entonces, en este punto, recuerda que tomamos el momento. Acá tenemos la tensión, ¿no?, la tensión la cual está sujetando a dicha barra. Vamos a darle una inclinación acá, ¿no?, como pueden apreciar. Entonces la tensión va a jalar hacia arriba, como pueden apreciar, y tiene un ángulo de inclinación de 53 grados. Miren, 53 grados como ángulo de inclinación. Si yo aplico el momento acá, significa que se van a anular tanto en este caso, la normal, ¿no?, en el eje X y en el eje Y, ¿no?, porque estoy aplicando un momento en este punto. Recuerda que el momento es fuerza por distancia, pero como está concentrado en el mismo punto, entonces lo va a anular los dos. Aquí, este es mi punto de inicial. Acá estoy aplicando un momento, ¿sí? Este es el momento. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Formar una ecuación que es sumatoria de fuerza, o en este caso va a ser la sumatoria de momento, ¿no?, que es igual a ¿qué? A 0, porque está en estática, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que el momento de fuerza por distancia no se nos va a olvidar. Entonces, procedemos a trabajar acá. Recuerden de que acá hay una tensión. La tensión, recuerda que es una fuerza pero está inclinada. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es, mediante el vector, recuerden que es la resultante, entonces significa que acá el vector, a trasladarlo tanto para el eje Y y para el eje X, ¿sí?, acá, miren, está de esta forma. Este es el otro, con este cierro, y como pueden ver, estos dos son consecutivos y este cierra acá como vector, ¿no?, cierra como resultante. Eso significa que si acá es 53, acá también es 53 grados, ¿no? Ahí está. Y acá, en este caso, es 37 grados. Ahí está. Entonces,
puedes trabajar de dos formas. Si gustas, puedes trabajar en acá. Frente de 53 lo tenemos. Entonces va a ser seno. Entonces T por el seno de 53 grados. Y listo. La hipotenusa, recuerda. El seno de 53. Entonces, empezamos a desarrollar el momento. Recuerda que el momento es fuerza por distancia, no te olvides la fórmula. El momento, ¿no? El punto de fuerza por la distancia. ¿Sí? Entonces, comenzamos con el de acá. Si nosotros tenemos acá, imagínate que este sea acá. Vamos a dar un ejemplo mejor, el pulmón más práctico. Imagínate que este sea la barra y acá sea el índice sujetable. Si yo acá aplico un peso, mire cómo va a rotar, ¿ves? Mira, baja. Va en sentido de la manecilla del reloj, por lo tanto es negativo. El peso lo va a jalar hacia abajo, ¿no? Pero ¿cómo se mueve? Así, sí. Entonces es negativo y es fuerza por distancia, fuerza por distancia. Eso significa que la fuerza va a ser negativa. Vamos a escribirlo con otro color. Eso significa que va a ser menos 120, ¿no? Menos 120, ¿no? Menos 120 newton, ¿no? Por la distancia de los metros. Ya sabes por qué lo he puesto negativo, porque comienza a rotar en favor de la manecilla del reloj. Y ahora pasamos acá. Recuerda que debe formar siempre 90 grados entre la distancia y la fuerza. Fuerza por distancia, pero los dos quieren ser perpendiculares, o sea, distancia acá y acá vertical, 90 grados. Para que cumpla esto. Vale. Yo no voy a utilizar esta tensión, porque lo que yo buscaba es que con esta tensión inclinada, lo que yo buscaba es que esta tensión se traslade mediante trigonometría y forme 90 grados. ¿Con quién? Con la longitud, pues con esta. ¿Te das cuenta? Entonces, esta es la que forma 90 grados con la distancia total. En este caso, de aquí hasta acá. Este es el punto de inicio, 4. Entonces, sería. ¿Qué pasa si yo tengo de igual forma acá con el pulmón? Desde la barra, imagínate, está sujeto acá, y yo jalo esa reunión. Mira lo que va a pasar. Va en sentido opuesto a la manecilla del reloj, porque mira. Entonces es positivo, por lo tanto es más que la fuerza T por seno de 53 grados. Bueno, solamente como puedes apreciar, estas dos fuerzas forman 90 grados con la barra. Esta no se puede tomar en cuenta, ¿sí? Entonces, ¿a qué es igual? Veré que esté en equilibrio estático. Entonces significa que este está restando, va a pasar sumando al otro miembro, ¿no? Y acá hay que multiplicarlo por los 4, no hay que olvidarnos, ¿no? Por los 4 metros. 4 metros. Ya está restando, pasa sumando, multiplica de una vez si gustas, si no lo dejo igual. Entonces T, seno de 53. ¿Cuánto es el seno de 53? Si aquí tienes un triángulo, 53, 5, 4 y 3. Y ahí saca seno que es 4 sobre 5, 4 quintos. Entonces dices T por 4 quintos, ¿no? Por 4 quintos. Así, T, seno de 53 por 4 quintos. Por 4 metros. Va a ser igual a 120 newton por 2 metros. ¿No? Está con menos, todo pasa con más. Entonces, ¿por qué hago esto? Pues de poder simplificar, ¿no? No lo multipliqué, no lo llegué a multiplicar, para poder simplificar nada más y decir acá mitad 1, acá mitad 2. ¿Te das cuenta? Entonces, acá podemos simplificar también. ¿Sí? Acá, si gustas, acá 2, acá 120. Entonces, es mitad. ¿Acá cuánto es?
60, mitad, 1. Que te queda 60, que te queda 4. Puedes sacar el cuarto todavía. ¿Sí? 15. Cuarta, 1, cuarta, 15. Y este 5 que está dividiendo, vamos a hacerlo paso por paso. T sobre 5, T sobre 5 va a ser igual a ¿qué? A 15. ¿Por 15 qué? Newton. Por los metros se simplifica. Y como 5 está dividiendo, pasa multiplicando. Eso significa, ¿no?, que T va a ser igual a 5 por 15, que vendría a ser 75 Newton. Y te das cuenta, ¿no?, que la respuesta está saliendo en Newton. ¿Por qué? Porque la tensión es una fuerza, ¿no? La tensión es una fuerza. Entonces, de esa forma hemos concluido el desarrollo de este ejemplo, ¿no? Y espero de que sigas investigando y puedas ampliar tus conocimientos. Conmigo será hasta la próxima clase. Gracias.